Hola, Sergio, ¿me escuchas? Ah, Hola. hola. Sí, Ahí ¿me va. escuchamos? Sí. Bueno, ahí se va poblando de gente. Yo me Ok, presento, yo soy Alberto de PCB Control, somos los representantes de Trimtech, que es que trabajamos con Cristian, que es quien va a dar la charla. Así que bueno, ok, soy un poquito de colaborador. muy bien. Muy bien. Yo soy Oloreiro, eh, instrumentista. Bien. Y después seguramente vamos a no silenciar a todos para que no haya Seguro, seguro. interferencias cruzadas. No, yo, digamos, como comentario, ya que tenemos un poquito de tiempo, en realidad soy hipoacúsico, pero te estoy escuchando bien, así que pienso que no, no, es una dificultad que tengo y tenía mis dudas de que pudiera serme útil la participación, pero a vos te estoy escuchando bien, así que espero poder aprovechar bien la conferencia. Perfecto, sí, va a ser un poco expositiva y creo que vamos a dejar un poco las consultas para el final, Ok, sobre todo también para el que quizás tiene algún interés de hacer alguna consulta o algo, no hay problema en extenderse en el tiempo después, pero para permitir que fluya, más que nada, ¿no? no, 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 ok, 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 está perfecto. Bueno, gracias. Cristian, ¿me ves ahí? Sí. Sí, sí, buenas, ¿cómo están? ¿Me oyen todos? Sí, Ok, perfecto. Ah, Ok, esperamos unos minutos aquí hasta que se una. Sí, esto tenemos 15 minutos todavía, vamos a esperarla también sí. a Karina. Eh, Más o menos cuántos participantes se han notado. Hay unos cuantos, vamos a ver cuántos entran. Bueno, Sí, había más, había muchos. no, está bien.
Buenas, Alberto. Tienes algo ahí, Cristian. Ya. Pero bueno, la verdad que mi tía lo pidió desde un lugar muy amoroso también. Así que. Hola, buenas tardes. Estuve ahí, bueno, bastante tiempo conocí acá, y después de que lo conocí, ahí tuve como 5 o 6 años. Está bien. Un día me llama Martín Cabral, desde el cual soy amigo hace muchos años, y me dice, estoy has tomado vino, ¿qué te pasa? No, no, soy tío de Cacho. ¿Y ahora sí? Me encanta. Chapeaba con esto, chapeaba con esto. Chapea, me encanta. Pero a Cacho también le encantaba porque se llamaban y Cacho le decía así, le dije, eso te dice para vos. Me gustaba mucho verlo en televisión cuando hacía notas. Siempre que aparecía en algún programa me recolgaba mirándolo. Me atraía, la verdad que me atraía cada vez que lo veía. Bueno, creo que está la verdad. La verdad. Alguien hablando por teléfono. Bueno, más o menos que una empresa generalmente tiene muchos contactos con gente conocida porque Buenas tardes a todos. Ahora tengo audio. Muy bien. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Mirá dónde nos cruzamos, si no en el carro. Mirá vos dónde nos venimos a cruzar, ¿eh? Realmente. Alguna vez estuve por la sede de ADECA. ¿Alguna vez estuviste por? Por la sede de ADECA en Buenos Aires, haciendo algún seminario. Sí, yo Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¡Oh! ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal? Sergio? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Yo acá rogando que no se corte la luz y internet porque venimos con problemas de exceso de viento y de agua. Sí, está tremendo. No ha parado de soplar en toda la noche. Hola, Víctor, Hugo. Hola, Víctor Hugo, hola a todos conocidos, buenas tardes a todos. Hola, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Papi, he completo. hablamos, yo no lo vi. Y después, bueno, No, todavía no. Pero bueno, yo te vi a vos acá. Te mando un mensajito. en casa, pero no, pero vos sabés que, bueno, nosotros nos conocimos ahí, después nada, nunca más.
no que te enamoró. ¿Qué sentiste estar frente en un restaurante, los dos solitos, tomando un vino seguramente? ¿Qué sentiste al tener a Cacho Castaña frente a vos? Eso es algo que a mí tal vez nunca me pasó. O sea, yo no lo veía como... Nuestros primeros encuentros con Cacho fueron, es raro, bueno, tampoco era para contarlo públicamente, pero fueron como muy descarnados a nivel personal, ¿me entendés? Entonces, la verdad que Sí, Sergio, a lo que vos decías, seguramente cuando avance la presentación vamos a silenciar a todos, les vamos a pedir a todos que silencien para que no haya interferencias. Por ahora creo que no hay mayor problema. Vamos a dar algunos minutitos más para que termine de entrar la gente, que son varios los inscritos.
Bueno, creo que estamos más o menos. Estamos en horario, así que no sé si Karina está por ahí o va a hacer una introducción, si no la hago yo. Mi nombre es Alberto, yo trabajo en CB Control. La empresa es socia de ADECA. ADECA nos propuso hacer esta conferencia sobre un tema particular. Nosotros propusimos a Trimtech, que es la marca con la que nosotros trabajamos, el fabricante con el que nosotros trabajamos de válvulas de servicios severos. Y bueno, ellos aceptaron con gusto, así que, bueno, hemos hecho esta invitación y bueno, nos agrada la recepción que tuvo. Tenemos, hasta donde empecé a hablar, ahora sí, tenemos 80 participantes, así que son varios, de varios lugares del país, y no sé si hay alguien también de algún otro lugar de Latinoamérica. Así que, bueno, yo le voy a dejar el tiempo a Cristian Conesa, que es vicepresidente de Trimtech, para que nos introduzcan directamente en el tema. ¿Sí? Cómo no, Alberto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me van a perdonar porque tengo que seguir admitiendo a los que están llegando. Está bien. Gracias a ADECA y a CB Control por la oportunidad de compartir con vosotros nuestras experiencias con válvulas de control para servicio severo. Un par de puntos antes de empezar. Primero, si se les ocurre alguna pregunta general, específica, mejor guárdenla, yo diría, hasta el final. Hemos llegado a esa conclusión y haremos un tiempo para responder preguntas al final para que no interrumpa, digamos, el flujo de la presentación. El segundo punto es más bien personal, y es que les pido un poco de paciencia con mi español, porque esta es una presentación que suelo dar en inglés y bueno, CB Control y Alberto ha hecho un excelente trabajo de traducción de la presentación en sí, pero si me trabo, tengan un poco de misericordia, de paciencia conmigo. Empezando, digamos, ya entrando en la presentación en sí, ya sigo admitiendo participantes. Para decir... Es que teníamos muchísimos inscriptos, Cristian, entonces sí, se ve que los 20 minutos de admisión fue constantemente gente entrando. No, estamos ahora en 94, o sea que... estamos cerca ya de... Sí, del número. Pero un poco sobre Trimtech. Trimtech es una compañía privada americana con fabricación aquí en los Estados Unidos, en la Florida, en Coral Springs. Nuestra especialidad es ingeniería para resolver aplicaciones críticas de válvulas de control, entre ellas servicio severo. Nuestros mercados principales son el mercado de aeroespacio y defensa, donde fabricamos y especificamos válvulas de altísima presión y temperaturas extremas para, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno líquido, aire sobrecalentado, etcétera. Son aplicaciones para clientes como la NASA, como la Fuerza Aérea Americana, tanto como la israelí y varias europeas. De segundo, como digamos, segundo mercado principal está lo que es generación eléctrica, las termoeléctricas sobre todo. Y ahí fabricamos válvulas de recirculación de bombas, alimentación de caldera, atemperadores de vapor, bypass de turbina de todo tipo.
Y bueno, otras industrias, química y petroquímica, oil and gas, tanto extracción, transporte como refinación, pulpa de papel, gases industriales, etcétera. La gran diferencia, el gran diferenciador, digamos, entre nosotros y, digamos, las compañías más grandes y más conocidas, digamos, a nivel global, entre ellos aglomerados que tienden a tener una división de válvulas de control. El diferenciador principal, digamos, que tenemos nosotros es que somos más bien boutique, ¿no? O sea, hacemos válvulas a la medida, y eso conlleva un trabajo con el cliente, con el usuario, bastante extenso, para después desarrollar una solución específica para una serie de datos de proceso. En términos de la propuesta de valor añadido de la empresa, yo diría que caímos sobre estos 6 puntos. Estos son seis pilares fundamentales, digamos, de lo que somos nosotros y lo que aspiramos ser. Uno, producimos productos de altísima calidad, con aprobaciones, obviamente, de los clientes y los usuarios más demandantes, digamos, en el mundo de válvulas de control. Entregas rápidas, nos comprometemos a entregar rápidamente. Tenemos una fábrica de última generación. Todo es basado en SolidWorks, de SolidWorks a Mastercam, de Mastercam a máquinas automatizadas CNC, y con facilidades, obviamente, para ensamblaje y pruebas de las válvulas aquí en Coral Springs. Estos 2 puntos, lo que le decimos respuesta, responsiveness to the customer and application support, o sea, respuesta al cliente y apoyo en aplicaciones, es realmente a lo que me refería antes. Es el gran diferenciador. O sea, si hay una válvula, por ejemplo, que tiende a ser un problema recurrente, generalmente ya se han probado varias marcas, varios fabricantes. Somos una buena alternativa para explorar el porqué del problema y diseñar una solución de acuerdo a eso. Como último, obviamente las válvulas están fabricadas aquí en los Estados Unidos y los precios tienen que ser, obviamente, competitivos. La agenda para esta presentación la hemos dividido en 3 partes. La primera es entender y definir lo que queremos decir con problemas de servicio severo. La segunda parte, hablamos de lineamientos genéricos para la selección de válvulas de control. Y eso muy probablemente será un repaso para muchos de ustedes, pero al igual yo creo que es importante tocar ese tema. Básicamente, qué información es importante para un fabricante cuando está especificando una válvula de control. Y como último, los lineamientos específicos para válvulas de servicio severo. O sea, qué consideraciones y qué factores tomamos en cuenta cuando estamos especificando y dimensionando una válvula para servicio severo. Entonces, empezamos con esta frase que a grosso modo dice mucho. El 15% de las válvulas son responsables del 85% de los problemas relacionados a válvulas en una dada planta industrial. Y usar la válvula incorrecta en un servicio severo puede conducir a costosas fallas prematuras. Eso es simplemente decir que se puede atribuir un costo en tiempo y obviamente monetario en una pequeña porcentaje de válvulas que tienden a causar problemas recurrentes. Y nuestra filosofía es, si las
dimensionamos y las especificamos correctamente o lo más cerca a eso posible, para empezar, puedes prevenir muchas de esas fallas prematuras y de esos costos tanto de servicio como de servicio por fallas prematuras o servicios en general. Este slide, digamos, lo quise introducir porque es importante entender, ya son 100 participantes, entonces me imagino que habrán participantes de todo tipo de usuario final, de todo tipo de planta, de todo tipo de empresa y de nivel. Y entonces es muy importante definir qué queremos decir con servicio severo o con servicio especial o con servicio general, porque la definición de un usuario en particular o una industria en particular o un fabricante en particular puede ser muy distinta de lo que se considera para el usuario. Entonces, para propósitos de la terminología interna de TrimTech, nosotros consideramos una válvula servicio general si, digamos, son de clase 150 a 600, estamos hablando de clase ANSI, clase de presión, diseñadas para temperaturas entre menos 50 y 650 grados Fahrenheit, fluidos no corrosivos, caídas de presión mínimas, no hay presencia de cavitación, no hay flashing, y estas válvulas tienden a tener cuerpos de acero de carbono o acero inoxidable, y pueden ser intercambiables para una variedad de aplicaciones. Servicio especial para nosotros es un intermedio, y se refiere a válvulas simplemente puede ser son válvulas a la cual se le tiene que dedicar una ingeniería específica, es una aplicación particular, sea por cualquiera de las siguientes razones: altas presiones, temperaturas extremas, sean criogénicas o sean temperaturas muy altas, los fluidos corrosivos o erosivos, caídas de presión significativas, presencia de cavitación incipiente, requerimiento de materiales especiales y, como digo, aplicaciones únicas. Servicio severo, como tal, para nosotros son válvulas que vienen equipadas con implementos especiales para responder en servicios extremos, por ejemplo, con altas caídas de presión que resultan en cavitación severa, flashing o ruido. Eso puede ocurrir en cualquier clase de presión ANSI, de 150 a 4500. Tienden a tener temperaturas extremas y tienen caídas de presión, como hemos dicho. O sea, el servicio severo realmente se define para nosotros con un alto nivel de caída de presión, la cual crea cavitación, flashing, choking o ruido. Y por lo tanto, por ende, los internos de esa válvula están diseñados a la medida para atacar esas aplicaciones, esos datos de proceso, esas condiciones de proceso en particular. ¿Me oyen? ¿Todavía? Sí. Okay. Sí, perfecto. Sí. Lo siento. Es que Perfecto. Okay. Bueno, empezando entonces, ¿qué constituye un problema en válvulas? En general, para propósitos de esta presentación, y yo creo que para propósitos, o sea, para la mayoría de los usuarios, hay tres categorías principales de problemas que pueden ser anticipados y atendidos al momento de dimensionar o especificar una válvula de control. Esos problemas son cavitación y flashing, número 1, ruido y vibración, número 2, y corrosión y erosión, número 3. Los factores principales para los primeros dos
son las mismas. Energía excesiva en el camino de flujo, un sistema de actuación inadecuado, caída de presión, obviamente, velocidad, caudal, selección de trim, fugas de asiento, composición y consistencia del fluido y tiempo de exposición. O sea, de todas las condiciones del proceso que nos has dado, en la más severa, o sea, cuánto tiempo realmente sufre la válvula de esa condición. Eso es un elemento importante para considerar. Igual. Corrosión y erosión son problemas más simples en el sentido de que es únicamente, o sea, lo único que tenemos para atacar esos es selección de materiales. Es entender la composición y consistencia del fluido y seleccionar los materiales, sean de los internos de la válvula, o sea, del cuerpo de la válvula, o incluso también si estamos hablando de condiciones ambientales del actuador y de los otros componentes externos de la válvula. Hablando un poco de cavitación, para explicar el fenómeno de cavitación. Flashing y cavitación en válvulas de control ocurre solo con líquidos. O sea, los principales factores ahí son velocidad y caída de presión. Cuando hablamos de cavitación, si la presión aguas arriba, obviamente en un líquido, está justo por encima de la presión de vapor de ese líquido, entonces la presión puede caer puntualmente dentro de la válvula, estamos hablando, por debajo de la presión de vapor del fluido, o sea, convertirse de líquido a gas, y la cavitación se define por la recuperación de ese gas a fluido antes de salir de la válvula. Y eso se puede ver más fácilmente con este diagrama, que es clásico, pero a la vez, en mi opinión, es muy útil, ¿no? Y aquí vemos el flujo líquido en una válvula de control. Aquí vemos aguas arriba, P1, aguas arriba de la válvula. A medida que el fluido entra en la válvula, la presión obviamente va cayendo. Y en el dado caso de que caiga por debajo, la presión caiga por debajo de la presión de vapor del líquido, en ese momento obviamente va a haber una conversión del líquido al gas. A medida que esa válvula pasa a través de la vena contracta de la válvula, que es el punto donde la velocidad es más alta y la presión es más baja, y aguas abajo de ese punto, que tiende a ser justamente en el punto más estrecho, obviamente, de la válvula, que tiende a ser el sello, donde el vástago se acerca al sello. Aguas abajo de ese punto se va recuperando la presión. No va a llegar nunca, obviamente, a ser la presión igual a la P1, pero si se recupera por encima de la presión de vapor del líquido, entonces esas burbujas que has generado de gas se convierten en líquido. Y ese es el fenómeno de cavitación. Si no se recuperan, si una vez convertido ese líquido en gas, aguas abajo, sigue siendo gas, entonces has creado el fenómeno de flashing, lo cual puede ser por diseño. Hay procesos que son a propósito para hacer un efecto de flashing, o simplemente la válvula está causando este fenómeno y va a generar todo tipo de daños aguas abajo de esa válvula. Entonces son dos problemas distintos, y es importante entender que la cavitación se puede controlar y el flashing, si es por diseño, no se puede controlar. Entonces ya hablaremos un poco más sobre ese tema. Daño por cavitación. Esto es para mí sumamente importante. ¿Qué queremos decir con cavitación? Muchas veces se confunde digamos, corrosión. O sea, es difícil caer y creer muchas veces que esto está pasando dentro de una válvula,
pero es mucho más común de lo que nos pensamos. El daño por cavitación es una forma de hipererosión que puede destruir válvulas y cañerías, lo cual obviamente puede resultar en fallas inaceptables en el proceso. Las burbujas de vapor generadas como resultado de la caída de presión implotarán, nuclean, crecen, colapsan y rebotan a medida que el vapor vuelve a la forma líquida. La implosión de burbujas de vapor durante la cavitación inflige un daño que toma la forma de pequeños agujeros en el metal y se van acumulando una erosión de las superficies. Y eso lo ves aquí en el vástago. Esto es un vástago que ha sido atacado por cavitación. Y obviamente eso no. Muy rápidamente va a perder el sello una válvula si sufre de este fenómeno. Y aquí ves ilustrado el fenómeno de esas burbujas que implotan y la energía resultante de esa implosión es lo que va carcomiendo la superficie, sea del cuerpo de la válvula, sea del asiento, o sea del vástago. O al igual como cañerías aguas abajo de la válvula, dependiendo de lo severo que sea. Flashing, como les demostré, es similar a la cavitación. Es lo mismo si la presión aguas arriba está justo por encima de la presión de vapor. Entonces, al caer la presión del líquido a menos de la presión de vapor dentro de la válvula en esa vena contracta, y al no recuperarse aguas abajo, o sea, en otras palabras, al no tener suficiente back pressure o presión en P2, que creas un fenómeno de flashing. Aquí lo volvemos a ver en el diagrama. Esto sería, esta línea sería flashing flow. El flashing es un cambio súbito del proceso, cambio de forma de líquida a vapor. Y el daño que causa el flashing es distinto a la cavitación. No hay una implosión de burbujas, porque no están, todo lo contrario, están creciendo, o sea, el líquido se ha transformado en gas. Pero con él lleva gotas y acelera a través de que, a la vez que ese fluido acelera a través de la válvula, viene con ella gotitas de líquido. Y ese líquido, entonces, lo que hace es un desgaste que va limando o fileteando las partes metálicas de la válvula. Es muy evidente para mí la diferencia en el daño que no solo por severidad, sino por el tipo de contour que tiene, convexo que tiene el flashing. Por ejemplo, a mano izquierda es un trim anticavitación en carburo tungsteno para una válvula de producción de oil and gas en una plataforma petrolera. Y obviamente está flashing precisamente en esa válvula y se va a llevar, si no hay cambio de condiciones de proceso, eso le va a pasar a cualquier tipo de válvula que pongas en ese proceso. Entonces hay que reenfocar cuando existe este tipo de problema y no es parte del diseño del proceso. Hay que reconsiderar las condiciones del proceso y ver si se pueden cambiar algunos elementos y crear más back pressure para prevenir ese tipo de problemas. Si es inevitable, hay otras maneras y otro tipo de válvulas y otro tipo de soluciones que podemos tener a los internos para minimizar los daños. En este caso, lo que han hecho, esta foto de mano izquierda, es totalmente contrario o sea, han introducido un trim probablemente extremadamente caro,
carburo de tungsteno, son 3 etapas por lo menos de carburo de tungsteno. Y si tienes flashing, no importa que tengas 50 etapas, igual va a sacar, esto va a suceder, no importa la cantidad de etapas que tengas. Ruido y vibración. Cuando la válvula de control toma la caída de presión, la mayor parte de la energía resultante se pierde como calor y la restante se convierte en ruido. En aplicaciones de líquido, tanto cavitación como el flasheo causan ruido hidrodinámico. Y eso es la mejor manera, me imagino que muchos de ustedes lo habrán oído, pero eso suele a sonar como si estuviesen tirando piedras a lo largo de la cañería. Es un ruido muy específico y muy particular, el ruido hidrodinámico. Pero cuando hablamos de ruido, controlar ruido en válvulas de control, generalmente estamos hablando de controlar ruido aerodinámico, o sea, cuando estamos hablando de controlar gases. Y el ruido aerodinámico es un problema no solo debido a la polución y posibles daños a las personas al alcance de la válvula, el famoso, digamos, los 85 decibeles que hay que cumplir por propósitos de seguridad a los trabajadores, etc. Pero también, más importante que eso, es que con el ruido viene vibración. Y eso puede causar resonancias, puede causar problemas muy severos. Entonces, a veces hay momentos en que dimensionamos válvulas que van a estar en un pozo petrolero muy aislado, donde realmente, ¿sabes?, no quieren invertir en un trim antirruido y no les importa, digamos, que los decibeles estén en 90, 95, etcétera, pensando que, bueno, igual no hay nadie ahí, no va a ser gran problema. No es el único problema, no es simplemente el ruido, es también la vibración que puede causar en el sistema. El daño por vibración puede ser muy severo. Ondas de choque y turbulencia son frecuentemente generadas por las válvulas de control en sí mismas, a veces creando vibración en la cañería. Si el conjunto del vástago y el obturador no es rígido, ejemplo, se compone de 2 piezas enroscadas, lo cual es muy común en válvulas de servicio general, pasa mucho. El vástago es muy finito y está enroscado a un obturador más robusto, y ese punto, aunque esté soldado, puede ser un punto de quiebra una vez que empiece a resonar y oscilar esa válvula. Y aquí ves el problema de la vibración con un plug. Creo que esto es un plug y un asiento Copes-Vulcan, donde se ha partido simplemente por el hecho de que, por la vibración generada a raíz de la caída de presión. Entonces, todos los factores, me disculpan, esto es en inglés, pero todos los factores que afectan al ruido de la cavitación, principalmente estamos hablando de caída de presión, el tiempo en que se expone la válvula a esa condición extrema, los materiales que se están utilizando en la válvula, el caudal de la válvula, qué tipo de diseño, qué válvula tienes una válvula rotativa donde deberías tener una válvula globo, la fuga del asiento. Esto es algo interesante, sobre todo hablando de válvulas de recirculación. Y a lo que voy es que las válvulas de control generalmente tienen lo que se le dice una clase 4 de fuga, o sea, tienen una fuga permisible bastante elevada, en comparación obviamente a válvulas de corte. Pero en muchas aplicaciones, sobre todo si la caída de presión es importante,
hay que ponerle atención a ese sello, a que selle mejor que clase 4, o sea, a que sea clase 5 o mejor. ¿Por qué? Porque si esa válvula está cerrada, mientras más cerrada está, más alta la caída de presión. Y si está totalmente cerrada y existe un path, una avenida para que pase ese fluido, el fluido que está pasando por esa válvula cerrada está pasando a una velocidad sumamente elevada. Y eso no va a aparecer en ningún tipo de documento de dimensionamiento porque generalmente no se dimensiona para una válvula cerrada. Entonces, ese es un fenómeno que vemos todos los días. Válvulas de sopladores de hollín, por ejemplo, donde tienes una altísima caída de presión y la válvula se supone que cuando está cerrada no está pasando nada, o sea, no está dejando pasar ningún fluido, pero en realidad sí está pasando y está pasando, y a medida que pasa, está destruyendo ese sello, esa superficie. Entonces, es importante considerar el leakage, la tasa de fuga que pueda tener la válvula. Y obviamente la consistencia del fluido en sí. Corrosión y erosión, no voy a pasar mucho tiempo en esto porque son problemas más genéricos en las cuales probablemente, y muy específicos realmente, o sea, las plantas tienden a entender por las cañerías que usan, por los materiales que usan, qué materiales funcionan y cuáles no en sus procesos. Nosotros ciertamente podemos recomendar y tenemos mucha experiencia también, pero la corrosión y erosión son problemas principalmente de materiales. Aquí vemos un vástago y un yugo dañados por la corrosión, y aquí, o sea, desapareció básicamente ese vástago, ya no existe. Y aquí vamos viendo también en un obturador corrosión por la parte interior. Y repito, requiere un ojo entrenado para, por ejemplo, diferenciar entre esto, la corrosión y la cavitación, el daño que pueda causar la cavitación. Por eso es que entender las condiciones de proceso es tan importante. Lineamientos generales para selección de válvulas. Hemos hablado mucho, obviamente, sobre las tres categorías principales de problemas que vemos en válvulas. Vamos a empezar por cómo se selecciona y se dimensiona una válvula de control en general. El primer paso para combatir aplicaciones de servicios severos es seleccionar la válvula correcta para el servicio. Los lineamientos generales incluyen el coeficiente de capacidad, el C sub V, característica de flujo, rangeabilidad, clase de cierre, material y estilo de cuerpo, tipo y material de trim y qué material van a tener tus partes blandas, es decir, los sellos y las juntas. Coeficiente de capacidad, el CB de la válvula que se le dice. Esto generalmente muy pocas veces es calculado a mano ya hoy en día, pero los programas de dimensionamiento de las válvulas se definen, la capacidad se define con un CB y es algo que puedes aplicar obviamente a válvulas de cualquier fabricante, de cualquier tipo y estilo. El CB es el coeficiente que se utiliza para hablar de válvulas en todo tipo de procesos. O sea, calcular el CB es el primer paso. Segundo, la característica de flujo. Cada válvula posee una característica de flujo que describe la relación entre el coeficiente de la válvula y su apertura. A medida que la válvula abre, el flujo característico, que es inherente al diseño de la válvula, a la geometría de la válvula seleccionada,
permite el pasaje de un determinado flujo a través de la válvula a un determinado porcentaje de apertura. Esto permite que la válvula controle el flujo de una manera predecible. En general, los tipos de flujo característicos más comunes son igual porcentaje, lineal y apertura rápida. Realmente, apertura rápida se ve muy poco. Igual porcentaje y lineal son las dos más comunes. Y aquí ves lo que queremos decir con eso. Básicamente, flujo contra apertura. Lineal es exactamente lo que se dice. Es 1 por 1. E igual porcentaje tienes más resolución para poder controlar dentro del stroke o del recorrido de una válvula el porcentaje de flujo. O sea, igual porcentaje es más preciso o te permite una rangeabilidad mayor que el lineal. Dos reglas generales para elegir la correcta característica de flujo. Si la mayor caída de presión es a través de la válvula, la presión aguas arriba es constante, una característica lineal permitirá un mejor control. Si la cañería y los equipos que se encuentran aguas abajo causan una resistencia significativa al sistema, una característica de igual porcentaje permitirá un mejor control. Y aquí hay, este slide, digamos, tiene unas normas básicamente generales para selección de características del flujo. La rangeabilidad es la relación entre el caudal máximo y mínimo que una válvula puede controlar. Una alta rangeabilidad permite a la válvula controlar de pequeños a grandes caudales y es imperativo seleccionar una rangeabilidad lo más amplia posible en aplicaciones donde se produzca cavitación. La rangeabilidad se ve afectada por 3 factores. La geometría de la válvula. La rangeabilidad es inherente al diseño del cuerpo y del obturador de la válvula. Hablando a modo general, las válvulas bola rotativas tienden a tener una rangeabilidad mucho mayor a las válvulas globo, porque pueden controlar de flujos muy bajos, de caudales muy bajos, hasta full port, digamos, caudales muy altos. Mientras que una válvula globo, por la geometría de la válvula, el fluido tiene que pasar por dos, o sea, por un paso tortuoso, le dicen un tortuous path, tiendes a tener no más de 51 de rangeabilidad. Fugas en el asiento. Fugas excesivas en el asiento pueden causar inestabilidades para la rangeabilidad. Es decir, en ese ejemplo de la válvula bola, que tiene una altísima rangeabilidad, quizás el estar abierto 2 o 3% o 5 o 6% crea fugas crea velocidades que crean fugas en el asiento y causan inestabilidad en el sistema. Y como último, el actuador. Los actuadores a diafragma, por ejemplo, rara vez son precisos en aperturas menos de 5%, mientras que los de pistón cilindro pueden controlar dentro del apenas abierto la válvula. Requisitos de cierre o clases de fuga. Esto es lo que mencioné anteriormente, y este es una tabla que define, a veces escuchamos hablar qué significa una válvula clase 5, clase 4, clase 6, etc. Esto es lo que queremos decir con eso. Entonces, a mí, más que hablar sobre el tema, es un buen documento para tener a la mano, para entender lo que se está especificando con una válvula clase 4, 5, 6. Y el punto aquí general es que hablando de aplicaciones de servicio severo,
en una válvula de servicio general de control, una clase 4 generalmente es más que suficiente, porque no estás manteniendo esa válvula cerrada, o sea, y cuando cierra, el flujo, el fluido que pasa a través de la válvula no está cavitando, al cual significa que no está sufriendo ningún daño el trim, lo cual significa que con tal de que el sistema lo tolere, una clase 4 no pasa nada. Pero si estamos hablando de una aplicación donde hay cavitación o ruido, el tener un sello mejor ayuda a que esos internos duren muchísimo más. Porque lo que vas a hacer es, al cerrar la válvula, estás subiendo significativamente la velocidad de ese fluido, aunque sea mínimo, que está pasando a través de la válvula. Y al actuador, o sea, esto nos lleva al actuador, es sumamente importante en este tipo de consideración. O sea, cuando estamos hablando de una válvula de clase 5, clase 6, un actuador diafragma, muy rara vez, por ejemplo, te va a generar un sello clase 5, clase 6. Dentro de la esfera de actuadores neumáticos, el actuador pistón-cilindro, como el que está aquí en la foto, permite un sello muy superior, o sea, porque genera un thrust o un empuje 3 o 4 veces mayor al equivalente que te pueda generar un diafragma de un tamaño similar. Y encima tiene aire, estás sellando con aire, es un pistón de doble acción. Es decir, tienes aire por encima y por debajo del pistón, lo cual te genera mejor control, pero a la vez también mejor sello. Material de cuerpo. Las buenas prácticas, best practices, recomiendan que el usuario final sea quien especifique el material del cuerpo de las válvulas. Obviamente porque el que más familiarizado está con su proceso debería de ser el usuario. Las cañerías obviamente dicen mucho qué material de cañería se está usando. Por ejemplo, en plantas termoeléctricas vemos mucho chromoly, F22, F11, y básicamente seguimos las recomendaciones del usuario final. Pero en particular para válvulas de servicio severo. Las válvulas para servicio general se especifican con materiales iguales a las cañerías, casi siempre. Para nosotros los materiales estándar de cuerpo, por ejemplo, como les decía, acero al carbono, acero inoxidable y chromoly. Aleaciones especiales, repito, nosotros como somos una compañía que se enfoca en aplicaciones difíciles y específicas, hemos tratado con todo tipo de aleación. Es muy común aquí ver válvulas de Incoloy, Inconel, Hastelloy, titanio, circonio, de todo tipo de aleación. Y repito, eso tiende a ser para combatir la composición del fluido, sea por corrosión o erosión. Un punto que quiero tocar sobre las fundiciones. No sé qué tan familiarizados estemos como grupo sobre la diferencia entre una fundición en arena, lo que le dicen sand casting, y una fundición investment casting, o en español le diríamos la cera perdida. La fundición dice mucho, digamos,
El sand casting, que es el estándar, digamos, para todos los fabricantes de válvulas de control, que es fundición a base de moldes de arena, tiende a tener la mejor fundición del mundo, igual tiene una tasa de rechazo por encima de 1%. O sea, una de 100 de esos cuerpos lo vas a tener que botar o rechazar, reciclar porque hay porosidad, etc. Y esa porosidad, aunque pase, aunque digamos el cuerpo pase o el bonete pase la inspección, la superficie es más propensa a esos daños que conlleva la gravitación o el flashing, etc. Nosotros, como empresa, hemos invertido mucho en hacer nuestros cuerpos con una fundición avanzada, que es fundición de cera perdida, que es mucho más precisa, mucho más íntegra, para propósitos, digamos, egoístas. Hay una tasa de rechazo mucho menor. Entonces, básicamente, nos quedamos con más de los cuerpos que fundimos, pero conlleva un valor significativo al usuario final, que es que la composición de esa fundición es más similar a un material forjado que un material fundido. O sea, es más íntegra, más robusta. Tiene tolerancias consistentes y repetitivas, mejor integridad y rendimiento de fatiga similar a los materiales forjados, como digo. Otro punto específico de Trimtech, las válvulas de clase 150, 300 y 600, para nosotros, la válvula, aunque sea de clase 150, el espesor de ese cuerpo va a ser de 600. Y eso lo hacemos para propósitos de producción interna y de eficiencias internas que tenemos en producción. Cambiamos en el molde las bridas, más no el espesor de la válvula. Vamos siempre con el espesor mayor, que es el clase 600, y si hace falta una válvula 150, entonces lo que resulta es que la válvula 150 que el cliente ha instalado realmente es una válvula clase 600, tiene más material. Y eso ayuda para propósitos de ruido y para propósitos digamos, de desgaste, de vida útil que pueda tener ese cuerpo a lo largo de su instalación. Materiales internos. Algunas partes de las válvulas, cuerpo, bonete, obturador, bola, disco, bulones de bonete o tapón de drenaje expuestos a presión, fluido de proceso, corrosión y otros efectos del servicio, por norma se requiere que sean construidos a partir de materiales aprobados. En aplicaciones en las que se requieren materiales con elevado nivel de dureza y resistencia a la corrosión y abrasión, Trimtech ha sido pionero en la utilización de CVD5B. El CVD5B nos vino a través del mundo básicamente fue una licencia que le compramos a la NASA, y es un tratamiento que nos recomendaron ellos, porque pensaban que podría tener algún tipo de utilidad en otras industrias. Y es una boronización, es un proceso que se le hace a un material madre, y básicamente lleva ese material desde un acero 316 inox, que pueda tener una dureza muy baja, un número Rockwell C Eloven 8, te puede llevar a la dureza casi de un carburo tungsteno. No es una capa que se le pone, sino simplemente es un elemento que se engrana, que penetra
el material base y generas una capa interna, básicamente, con un material sumamente duro. Esto lo menciono solo porque es una medida más que se puede tomar para proteger los internos y el cuerpo de una válvula de los efectos que pueda tener por cavitación, por abrasión, incluso por corrosión. Las juntas, esto se los vamos a dejar esto sin mucha explicación. Básicamente, esto es una tabla que explica los materiales recomendados para las juntas en las válvulas de control, dependiendo de temperatura y presión. Ok. Como última parte de la presentación, esto es lo más interesante en mi opinión, ¿cuáles son los requerimientos específicos para seleccionar una válvula para servicio severo? Aquí vemos los 3 problemas que identificamos, o los 6 problemas que identificamos en 3 categorías. Al principio, en la primera sección, cavitación y flashing, ruido y vibración, y corrosión y erosión. Los requerimientos para nuestros propósitos, lo principal que hacemos cuando se presenta un problema número 1, número 2, es controlar la velocidad. Para los líquidos, la entrada no debe superar 18 metros por segundo y la salida no debe superar los 30 metros por segundo. Nos tratamos de mantener dentro de ese rango. Para los gases, la velocidad de salida no debe de exceder a las 70 libras o los 480 kilopascal. Implementamos el método de reducción de presión en etapas. Voy a explicar lo que significa eso. Y reducción de ruido también en etapas para llegar a esos famosos 85 decibeles. Y verificar, obviamente, que el material de construcción sea adecuado. Para corrosión y erosión, repito, no vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero sigue siendo verificar el material adecuado para la construcción del cuerpo y de los internos de la válvula y examinar la composición del fluido. Tecnología para soluciones de servicio severo. Entonces, existen diferentes métodos y tecnologías para resolver los problemas señalados en la primera sección. Todos incluyen uno o varios de los siguientes conceptos. El primero es utilización de internos de baja recuperación, los cuales descomponen el fluido másico en múltiples corrientes más pequeñas. Introducción de internos de reducción de presión en multietapas, los cuales crean un camino tortuoso para reducir la velocidad, presión y niveles de energía del fluido a través de la válvula. Optimización de la actuación y dirección del flujo para aprovechar aún más la mecánica del diseño. Estos son conceptos básicos, pero a veces es todo lo que requiere una válvula problemática, es que en vez de ser flujo por encima del vástago sea al contrario. Porque ahí ayudas al actuador, etc. Y lo último son la selección de materiales adecuados, algunos de los cuales son más resistentes a la cavitación y al flashing que otros. Ok. Vimos que el CB, el caudal de la válvula, el coeficiente de flujo, es el factor que normaliza, digamos, o sea, todas las válvulas de control se comparan a base de ese número, de esa capacidad. Algo similar, un símile para propósitos de cavitación es sigma. Y sigma es un índice que comúnmente se acepta para cuantificar y predecir la cavitación en válvulas de control. Para ser muy simples, es la relación entre el potencial de resistencia a la formación de burbujas de vapor y el potencial de formación de burbujas de vapor. Y se define con esta fórmula. Y básicamente, si el sigma es igual o mayor a 2, no hay cavitación presente. Si está entre 1.7 y 2, para propósitos de TrimTech, una superficie endurecida
generalmente con CBD 5B, tiende a proveer suficiente protección contra esos daños. Si el sigma está entre 1.5 y 1.7, ahí indica algo de cavitación presente, incipiente puede ser, y podemos generalmente controlar esto con una etapa una jaula, una etapa de trim anticavitación. Si está entre 1 y 1.5, ahí ves el potencial para cavitación severa. Y ahí es donde implementamos los trims multietapas que ya les explicaré cómo funcionan. Al contrario de muchas otras empresas, si nosotros vemos que el sigma está por debajo de 1, esto me indica que hay flashing. Nosotros no vamos a introducir un trim de multietapas o anticavitación. Y lo menciono solo porque hay muchas empresas que se han hecho muy famosas de valores de servicio severo que tienden a decir que, bueno, hay flashing, pero lo podemos controlar algo con un trim, generalmente un trim bastante, no muy económico, bastante caro, multietapas, y lo que estás haciendo, estás introduciendo un filtro, básicamente, que se va a dañar por el flashing, porque en algún punto dentro de ese pase tortuoso, la fase del fluido va a cambiar y vas a empezar a crear ese daño. En vez de crearlo en el asiento, lo vas a crear en un trim multietapa sumamente costoso. Entonces, cuando nosotros vemos flashing, la cartera de soluciones es distinta. Es básicamente qué hacemos a base de materiales de construcción y cómo utilizamos la geometría de la válvula para minimizar los daños que pueda tener la válvula y alargarle la vida a esa válvula y a los equipos que puedas tener aguas abajo de esa válvula. Control de cavitación suave, lo que decimos 1.5, un sigma entre 1.5 y 1.7. Esto es lo que le decimos el trim anticavitación ST1 o etapa única, una sola etapa. Es suficiente con seleccionar internos anticavitación de una etapa y un material endurecido. Estos internos de simple etapa, en lugar de eliminar la cavitación, utilizan tecnología de impacto para forzar a las burbujas de vapor colapsarse contra sí mismas en el centro de la válvula, en una columna. No sé si ven mi mouse, pero aquí lo ves. Creas una columna, básicamente, donde estos huecos se ven, son opuestos, diamétricamente opuestos, y lo que haces es forzar a que colapsen esas burbujas en una superficie que no es metálica, burbuja contra burbuja, en vez que burbuja contra el vástago o el asiento, etc. Control de cavitación moderada a severa. Aquí es realmente donde se añade valor. En aplicaciones con cavitación severa, la solución ideal es reducir la presión gradualmente entre los internos de entrada y la salida de la válvula. Al reducir la presión en etapas, se evita que la presión de proceso descienda por debajo de la presión de vapor y con ello también la formación de burbujas de vapor. O sea, cuando estamos hablando de cavitación y de una solución multietapas de cavitación, esa solución tendría que eliminar por completo la cavitación. O sea, el objetivo es que esas burbujas nunca se formen. Eso es algo importante. No es una venda que le estás poniendo para que dure más tiempo la válvula. Estás mecánicamente resolviendo para que no baje, la presión no baje de golpe, digamos. Y aquí lo ves, digamos, esto es agua entrando en una jaula de 4 etapas,
y lo que hace es forzar que ese líquido, cada vez que da una vuelta, o sea, que dobla el líquido, se encuentra con una pared, la presión va cayendo gradualmente en vez que de un golpe. Hasta que al final ya has reducido tanto la velocidad como la presión y puedas pasar a través del asiento de la válvula. Estas válvulas siempre son lo que le decimos flow over, que es fluyen por encima del asiento. ¿Ok? En el caso de esta válvula, el fluido entraría por acá y saldría por acá. Está forzando a que ese líquido se pasee por este laberinto, básicamente. Esto lo vemos en el gráfico. Este es el mismo gráfico que vimos en la primera sección. Sin un trim multietapas, la caída de presión sería esta. ¿Ves? Y aquí estás rompiendo esa barrera de la presión de vapor y vas a generar cavitación en esta zona. Mientras que si le pones internos de 3 etapas, la reducción es mucho más gradual y francamente en ningún momento está bajando por debajo de la presión de vapor del líquido. Lo cual significa que si tienen en campo trims de anticavitación que se siguen estropeando, que se siguen erodiendo, que sigue habiendo daño, entonces significa que o no hay suficiente tapas o el proceso no es o hay una falta de comunicación con el fabricante, porque ese trim debería de permitir que esa válvula funcionara igual que una válvula de servicio general. O sea, para eso están diseñados. Para ser un poco más explícitos, cuando hablamos de fabricar y diseñar un trim anticavitación de este tipo, estamos hablando de fabricar y diseñar un trim que es completamente hecho a la medida, empezando por el tamaño de los orificios, el número de huecos, el número de etapas, el número de carriles que pueda tener. Justo había 100, entonces no me dejaba entrar. Me tomaba como... No, salí yo de acá de la computadora. Y bueno, como por último, el flashing, ¿no? Y esto es cuando el sigma está por debajo de 1. Y aquí es donde diferimos significativamente de otros competidores que hacen este tipo de válvulas. Y aquí es, sin importar el número de etapas, en una condición de flashing, la caída de presión a través de la válvula provoca el cambio del estado del fluido de líquido a gas, produciendo gotas de agua a alta velocidad, como hemos visto, que resultan muy erosivas. Por lo tanto, si existe flashing, se debe desplazar la erosión hacia componentes no críticos en el sistema. Una manera elegante de lograr esto es con un asiento, lo que le decimos asiento ST5 Venturi, que lo ven aquí en azul, que es primero utilizar una válvula en ángulo en vez que una válvula en línea, y segundo, introducir básicamente un asiento con una extensión Venturi básicamente como una parte reemplazable, ¿no? O sea, endurecida y que vaya a durar lo máximo posible, pero que cuando esté ya desgastada, se pueda cambiar fácilmente y económicamente, al contrario de un trim anticavitación de este tipo, lo cual es sumamente costoso y repito, no va a eliminar, todo lo contrario, el problema de flashing en una válvula, sea de este estilo o sea de discos apilados, lo cual también hacemos nosotros, no va a controlar ese fenómeno. Entonces, en vez de meterse en una solución
que es para una cosa, que es para cavitación, y esperar que vaya a controlar o mejorar una condición de flashing, lo mejor es simplificar e ir a lo elegante, que es reducir los componentes dentro de la válvula, utilizar materiales más duros y entender de que es un proceso en la cual se va a requerir un reemplazo de ese asiento periódicamente. Ruido y vibración, en este caso aerodinámica. De forma similar a las aplicaciones con cavitación, la solución ideal para atenuar el ruido es reducir la presión gradualmente entre la entrada y la salida de los internos de la válvula, realizando esta reducción en etapas. La velocidad del gas y los efectos de expansión se reducen y con ello también el ruido. Esto es lo opuesto a la multietapa anticavitación. Aquí estás limitando la expansión del gas dentro de la válvula y forzando que primero que estás rompiendo ese fluido en múltiples orificios y segundo, lo estás forzando. Chicas, ¿pudieron entrar a la reunión de ahora de Zoom? A mí me salta contraseña incorrecta. Y bueno. Suele pasar. Sí, y esto es un proceso muy similar. Básicamente, cuando estamos hablando de dimensionar y especificar una válvula de este tipo, en el programa de sizing vas a poder introducir una etapa, 2 etapas, hasta 6 etapas para reducir ese ruido aerodinámico. Y el flujo, en este caso, también es importante entenderlo, es en el caso del dibujo aquí, de derecha a izquierda, ¿no? O sea, es por debajo del asiento, al contrario de la solución anticavitación, que es por encima del asiento. Erosión y corrosión, ya hemos visto, es básicamente selección de materiales. Y bueno, yo creo que eso nos lleva al final. Como filosofía de Trimtech, las aplicaciones de servicio severo varían en grado y de severidad, por lo que nosotros, sin sobredimensionar, ofrecemos productos oportunos y rentables para mejorar el rendimiento y reducir los costos operativos. Nuestra justificación es simple: invertir en una solución de ingeniería personalizada a un bajo costo y disfrutar de un rendimiento extendido combinado con una dramática disminución de costos operativos y de mantenimiento causado por fallas y paradas. Este es el final, creo, de la presentación. Llevamos hora y 10, yo creo que es un buen momento para tomar preguntas, si hay algunas. De nuevo, muchas gracias por permitirme participar en esta charla y bueno, y si puedo ayudarles en cualquier cosa, obviamente nuestros ojos y pies digamos en Argentina, CB Control lo han sido por mucho tiempo y dentro de esa organización hay excelentes profesionales que entienden estos temas a raíz y los pueden ayudar con cualquier duda o cualquier problema. Alberto, no sé si tienes... sí, ahí, bueno, estaba viendo estaba tratando de ver ahí algunas preguntas aparecieron en el chat. Bueno, hay varios que preguntan si se puede compartir la presentación. Entiendo que la presentación queda grabada y luego les envían un link. No sé si es algo que lo hace habitualmente ADECA o no. Y bueno, si no, te pregunto a vos si hay algún problema con No, todo lo contrario. Y si quieren más información, lo que pasa es que está en inglés, pero no hay ningún problema. En la página web de nosotros tenemos varios, no sé, creo que esta presentación está, al igual que documentos y literatura
que va incluso más profundo, toca estos temas con más profundidad, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sergio, adelante. Primero quería agradecerles a Cristian y a ustedes, CB Control y ADECA, por esta oportunidad de escuchar esta presentación. Y una pregunta que no, digamos, en el temario expuesto, vi que había temas de servicios severos que por suerte, digamos, en mi vida profesional tuve que enfrentar y algunas veces pudimos resolver con equipamiento como el que mencionás o similar de otras empresas, por supuesto. Pero un tema que era más complejo era cuando el servicio era criogénico, es decir, muy frío. ¿Tienen ustedes algunas soluciones para ese tipo de situación donde los materiales también parece ser un tema crítico? Sí, lo tenemos. Gracias por la pregunta. Cuando hablas de servicios criogénicos, ¿tú dices cavitación cavitación en servicios criogénicos o simplemente servicios criogénicos? Sí, problemas digamos, muchas veces se combinan esos problemas de manejar altos delta P y, digamos, posibilidades de cavitación, flasheo, con el hecho de que están a muy bajas temperaturas. Entonces, vos mostraste los materiales que estaban ahí como idóneos, esos materiales que ustedes especialmente fabrican, pero la pregunta es para servicios de bajas temperaturas. Sí, tenemos, primeramente, nuestra experiencia viene principalmente a raíz de la industria aeroespacial. O sea, nosotros manejamos o diseñamos válvulas para manejar oxígeno líquido para, por ejemplo, para motores de cohete de la NASA, etcétera. Y son temperaturas mucho más extremas, por ejemplo, de las que pueden ser para un separador de aire tipo Linde o Air Products o ese tipo de, digamos, de fabricación de gases industriales. Pero ahí el material es todo, o sea, utilización de, primero, material de juntas. Las juntas ahí principalmente se utiliza lo que le decimos nosotros KELEF, que me imagino, no sé cómo será la traducción al español, pero es básicamente un plástico específico diseñado para temperaturas criogénicas, mucho más duro, menos plasticidad. Juntas, ¿cómo se dicen? Spring energized, o sea, hemos tenido mucho éxito con juntas de alta presión que tienen resortes empotrados dentro del KELEF, porque ahí el problema que tienen sobre todo es el ciclo de temperatura. No es tanto de que haya una temperatura constante criogénica, sino que los ciclos termales tienden a reducir el tamaño del bonnet a una tasa distinta que el tamaño del vástago, etc. Ahí la respuesta simple es que sí, tenemos muchas soluciones para servicio criogénico. Obviamente lo principal ahí es un bonnet extendido. Materiales tienden a ser Monel. El Monel se conforma mejor a temperaturas sumamente bajas, al igual que es inerto, lo cual lo hace especialmente útil para ese tipo de problemas. Pero sin confundir demasiado, un punto más que voy a tocar, Sergio, es las válvulas balanceadas. Generalmente en aplicaciones criogénicas no es la mejor solución, porque en una válvula balanceada, no sé si están al tanto de lo que significa, pero estás creando en la parte superior del vástago, el diferencial de presión que puede haber entre arriba, por encima del vástago, no del actuador, del vástago, del obturador, mejor dicho, por encima, por debajo del obturador, puede crear muchas veces
hemos visto que crea, donde se gasifica, por ejemplo, en algún punto y creas saltos. Es muy difícil controlar porque la presión no es constante. Tienes un fluido que es compresible, después no es compresible y va saltando, lo cual vuelves loco cualquier tipo de actuador, cualquier tipo de procesador y cualquier tipo de proceso. Por ende, las válvulas criogénicas más severas, repito, estamos hablando de menos 370, 380 Fahrenheit, clase 4500, oxígeno líquido, tienden a ser, no importa el tamaño, aunque sea una válvula de 12 pulgadas, globo, no balanceada. Le ponen actuadores hidráulicos sumamente potentes que son sumamente costosos, pero es preferible hacer eso a que tratar de balancear para ahorrarse un poco con el actuador, porque las diferencias, y especialmente a esas presiones, los problemas que puedes causar con un balanceo interno pueden ser catastróficos para controlar. Eso es algo de la experiencia, digamos, que tenemos nosotros con válvulas criogénicas. Muchas gracias. Cristian, agrego alguna consulta ahí de las que veo en el chat, 2, 3 consultas. Sí, la combinación de sólidos en suspensión y cavitación es algo que aparece si se considera un servicio severo. Sí, bueno, en sí mismo con lo que es sólidos, hay un par de consultas por ese lado. Sí, o sea, abrasivos definitivamente se consideran, o sea, sólidos en suspensión, sea o no sea, o sea, esté o no esté cavitando el proceso. Ciertamente, para nosotros en ese slide que mostré al principio, donde están las 3 categorías de servicio general, servicio especial y servicio severo, sólidos en suspensión serían servicio especial para nosotros. Si es que no tienen cavitación, etc. ¿Qué significa eso? Ahí tienes que ver sólidos en suspensión, o sea, se trata, al igual que la corrosión y la erosión, de seleccionar el material más duro posible, la geometría de la válvula más propicia para controlar ese proceso. Cuando hablamos de cavitación con sólidos en suspensión, que se ve muy comúnmente en lo que es oil and gas, en extracción, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en Canadá con lo que le dicen los oil sands, que es crudo sumamente pesado, donde hay inyección de vapor para poder extraer lo que es básicamente arena del piso. Y esos ciclos de generación de vapor recirculan la misma agua de esos pozos y se crea, o sea, una sopa difícil de entender, digamos. O sea, estás hablando de caídas de presión sumamente altas y encima tienes todo tipo de sólidos en suspensión. Ahora, ¿cuál es la peor solución para ese tipo de proceso? Discos apilados. Los discos apilados tienden a taparse, porque son orificios muy pequeños. Entonces, cuando yo les hablo de que una solución multietapa, ST3 o ST2, se diseña y se fabrica de acuerdo al proceso, en este caso me darían, por ejemplo, cuál es el tamaño promedio del sólido en suspensión, y se crean los orificios para poder pasar ese tipo de fluido, o el fluido con eso para prevenir que se vaya tapando. Y son consideraciones, es lo que le decimos dirty service. Dirty service with cavitation, o sea, servicio sucio con cavitación. Y simplemente, si se puede, se diseña el multietapa para lograr que pase a través del trim. Espero que eso haya respuesto la... Bien, entiendo que sí.
¿Alguna otra consulta que vi ahí? Bueno, sí, había una consulta que si disponen de algún software para lo que es el diseño de válvulas. Me entiendo que se refiere a un software de cálculo de válvulas, no a los software internos de ustedes de diseño, que ya mencionaste que sí utilizan. Sí, cómo no. En la página web de TrimTech puedes bajar lo que le decimos nosotros AccuValve, se llama el programa de dimensionamiento, y eso se puede conseguir en trimtech.com. Y ahí. Quisiera hacer una consulta, Cristian. Costorra que tiene una cabeza. Sí. Estos dos, ¿qué tal? Mucho gusto. Valentín Coria de Bariloche, CONEA. Estos dos fenómenos de que estuvimos hablando, que son erosivos y hay que tratar de evitar. Si yo estoy controlando una variable, ya sea presión o caudal, aguas abajo de la válvula, ¿me lo impiden? ¿Puedo seguir controlando? Puedes seguir controlando. Disculpa, Valentín, la pregunta es si tienes un trim multietapas, puedes controlar caudal o temperatura. ¿Qué es lo otro? ¿Cuál es? Ponele que estoy con una línea de agua. Ajá. Y se me produce el fenómeno de flashing. Sí. Y estoy controlando una presión aguas abajo de la válvula, con un lazo sencillo. No, si se me produce flashing, arruino el control. No necesariamente, si estás midiendo, o sea, por ejemplo, te pongo este ejemplo, hay sistemas de titanio de dióxido, por ejemplo, donde hay tanques de flasheo, donde tú perfectamente puedes controlar la presión del tanque con una válvula. Del tanque, ok. Y esto, bien. En la cavitación entiendo que no hay problema porque el fluido vuelve a su estado líquido. Sí. Exactamente. ¿Y estos dos fenómenos son excluyentes o pueden coexistir? Pueden coexistir. Van transicionando gradualmente. Te lo explico de esta manera. Si ocurre flashing, ya no está ocurriendo cavitación. Pueden ocurrir dentro de la misma válvula, pero básicamente eso sería por una condición de proceso distinta. O sea, puede ser que una válvula al 20% de apertura esté flashing, pero al 50% de apertura esté cavitando. Ok, es un fenómeno u otro. Ok. Y hay un tercer inconveniente que yo me encontré haciendo corridas de cálculos con otra herramienta, y es el tema del fluido choqueado, shock flow. Como no lo vi acá en la presentación, eso también te impide el control, ¿no? Ahí ya no controlas más nada. Sí, choke flow te impide control si es que, o sea, el choke flow es interesante, pero porque a veces si tienes, por ejemplo, 4 condiciones de proceso y esas condiciones de proceso, si la rangeabilidad de la válvula es muy angosta, sí tienes un gran problema, porque no vas a controlar nada. O sea, si tienes choke flow en 3 de tus 4 condiciones y esas condiciones en tu curva están todos pegados unos al otro, no vas a poder controlar. Ahora, claro, si está ocurriendo choke flow en el primer 10% y después, o sea, en la primera condición, en la segunda condición también, pero está suficientemente alejado, y puedes tener algo de control. Ok. Me explico, o sea, el choke flow influye solo si las dos condiciones están muy pegadas en la curva. Ok, pero digamos que en la condición de choke flow, ahí ya no controla. No, exacto. Puntualmente no estás controlando. Okay. Y eso físicamente es cuando el fluido se acelera tanto que supera la velocidad de propagación del sonido dentro del fluido, ¿no? ¿Es así? Básicamente, sí. Está bien. Ok, bien. Fantástico.
Gracias. Gracias, Valentín. Alberto, ¿alguna otra pregunta? Yo te perdí aquí, no te veo. Y yo no veo el chat, o sea que tampoco puedo... Sí. No lo escuchamos, Alberto. Cristian, Okay. yo te estoy hablando, digamos, pero me pareció muy interesante, Alberto. Yo soy de ADECA también. Nos gustó mucho. Agradecemos a ACB Control y a vos. Y bueno, yo les recomiendo a todos los colegas que se metan en la página. Ahí está, volvió Alberto. Ahí está. Nada, disculpen. No, está bien. Bueno, creo que estuvo bastante bien. Ahí, bueno, por chat había varias consultas. Me preguntaban también si, por ejemplo, qué pasa si con un interno no llegas a controlar el ruido, digamos, si con un interno antirruido. Bueno, quizás se pueden hacer otras cosas por las válvulas, también como es a través de la aislación o de las cañerías. Yo supongo que también hay algunas otras cosas. Pero bueno, y lo que es después consultas específicas, nos pueden consultar a CB Control, ya sea por la página o ventas@cbcontrol.com.ar, o bueno, a Trintec directamente, digamos, con gusto atendemos las dudas o las consultas que puedan tener. ¿Cómo no? Y bueno, de parte nuestra, agradecerles a todos por el tiempo. Ya llevamos casi 1 hora y media, excedimos un poco lo que teníamos pensado, excedimos también la cantidad de participantes que hasta que esperábamos, ha sido como bastante multitudinario, así que bueno, espero que... Es difícil satisfacer a tanta gente al mismo tiempo, pero bueno, espero que al menos les haya resultado útil y bueno, por cualquier otra cosa seguimos en contacto y bueno, quizás también si resultó de tanto interés, ¿por qué no en el futuro también podemos repetir con algún tema un poco más específico? Sí, puedes. Alberto, disculpa que te interrumpa, pero sí, especialmente si estamos hablando de industrias de verticales específicos, hablar de oil and gas o de termoeléctricas o de... cada industria tiene su propio, obviamente sus propios problemas puntuales con válvulas y siempre es interesante. Y a la orden para... Bueno, lo último que me gustaría mencionar es que desde CB Control y en asociación con SBS hacemos cursos regulares de válvulas de control. Bueno, ahora estamos un poco suspendidos por la pandemia, pero bueno, tenemos también un programa de cursos que los hacemos generalmente regularmente 2 veces por año y bueno, pueden, aparte de profundizar en fundamentos que no se pueden tratar en una presentación de 1 hora, fundamentos físicos, teóricos, y también tener una parte práctica con válvulas de control, que bueno, es ni más ni menos que desarmar válvulas, practicar sobre ellas, hacerlas, configurarlas, reconfigurarlas, y darle un poco de entidad así, como es palpable, a un tema que por ahí también es un poco duro para tratar en una conferencia. Así que bueno, eso también está a disposición, digo, si nos envían algún email o consultan a SBS o a CB Control, tenemos. Y bueno, ADECA también tiene curso, para decirlo, también tiene curso de válvulas de control, así que, bueno, hay cómo completar, digamos, la información. Lo de hoy ha sido un poco sumarnos a la iniciativa de ADECA en este formato no presencial que estamos todos obligados en todos lados del mundo, así que bueno, es como mantener ese espíritu.
Así que bueno, de mi parte, Muchísimas gracias. agradecerles a todos. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bueno, y gracias. vamos entonces terminando. Saludos Chao, a chao. todos. Chao, Alberto, muchas gracias. Gracias. Benny.